Hola, vamos a hacer las presentaciones que corresponden para el mes de septiembre al capítulo de psicotrauma. Esta es la presentación del mes de septiembre del capítulo de psicotraumatología. Vamos a empezar con el tema de memoria traumática. Elijo hablar de memoria porque de todas las funciones del yo, es la memoria la que nos hace ser quien somos y no ningún otro. En nuestra memoria episódica o declarativa están guardadas viejas y nuevas historias, es nuestra biografía, una memoria explícita que se expresa en palabras. Otra memoria explícita es la semántica. Gracias a ella aprendimos todo lo que sabemos, somos médicos, psicólogos, filósofos, sabemos y recordamos cómo resolver problemas cotidianos o también excepcionales. Por otra parte, hay una memoria implícita que guardó nuestros aprendizajes motores. Sabemos andar en bicicleta, apuntar con una gomera, tocar la guitarra. Esta memoria no tiene palabras. Se llama procedural y es inconsciente. Hay muchas cuestiones que necesitan de las dos memorias. Un trasplante quirúrgico, un concertino en una sinfonía y tantas otras. Por eso elijo hablar de memoria. Pero es otro tema hablar de memoria traumática. En el concepto de traumática se insertan las otras funciones del yo que califican ahora a la memoria. Se altera la prueba de realidad, a veces también el juicio, la regulación de los impulsos y las relaciones objetales. Se modifica el funcionamiento defensivo. Se reorganiza nuestra barrera a los estímulos y el funcionamiento autónomo. Y se daña el funcionamiento sintético integrativo. Por eso, al hablar de memoria traumática en los pacientes, estamos planteando algo más complejo que un problema amnésico. El trauma psicológico es la aflicción de la impotencia. En el momento del trauma, la víctima se rinde sin posibilidad de respuesta ante una fuerza abrumadora. Si la fuerza es de la naturaleza, lo llamamos desastre. Si la fuerza es de otros seres humanos, hablamos de atrocidades. Los eventos traumáticos aplastan y arrollan los sistemas ordinarios de cuidado que dan a las personas sentido de control, conexión y significado. Los distintos síndromes postraumáticos, entre ellos el TEPT, son excepcionalmente complejos y multideterminados. Este y otras respuestas a lo traumático que ni siquiera aparecen en los manuales diagnósticos surgen del contacto con fuerzas que dañan el espíritu humano, los esfuerzos de éste para permanecer psicológicamente íntegro. Los que trabajamos todos los días con estos pacientes percibimos conflictos extremos y nuestra función es intentar ayudar a procesarlos e integrar lo que sucedió. ¿Pero cómo? ¿Qué forma de terapia o soporte puede ayudar a las víctimas a procesar e integrar todo lo que les ha pasado? Quizá lo primero es analizar las señales de daño. Una de ellas es la intrusión. Mucho tiempo después de que el peligro ha pasado, las personas traumatizadas persisten en una espera del episodio como si en cualquier momento fuera a suceder. No pueden retomar el curso natural de sus vidas. Las memorias traumáticas no tienen la posibilidad de ser narradas linealmente como una historia. Incluso no tienen contexto. Parecen estar codificadas en sensaciones vívidas y en imágenes. Las memorias traumáticas intrusivas son el sello de la patología que distingue el TEPT de cualquier otro. Para algunos autores es el síntoma cardinal. El contenido del material de los flashbacks,
los sueños de terror o los pensamientos intrusivos, nos permite descubrir cómo se rompió la homeostasis y llevó al desequilibrio. Estos recuerdos intrusivos y otras formas de reexperimentar el trauma son nodos que marcan el camino del tratamiento. Las memorias traumáticas tienen una serie de características muy especiales. Los recuerdos parecen congelados y se repiten interminablemente en un discurso de pocas palabras, siempre el mismo. Y estas pocas palabras transmiten un significado de sensaciones corporales. Las memorias traumáticas tienen la característica de ser disparadas por gatillos sensoriales asociados al hecho traumático, olores, sabores, sensaciones de multitud o de lluvia o de frío, que asocian con momentos de la vida y desencadenan a veces un recuerdo no explícito, pero con gran componente autónomo. Así como las memorias traumáticas no son como las memorias ordinarias, los sueños traumáticos no son como los sueños en general. Los sueños traumáticos a veces incluyen fragmentos del trauma, pero no son historias que se pueden repetir, no tienen palabras, son sensaciones de terror, la persona se despierta empapada en sudor con gran taquicardia, todas las respuestas simpáticas se pueden dar. La vivencia es de un terror actual, presente, y el paciente se suele defender con movimientos bruscos e inesperados, de un ataque hostil, activando reacciones violentas. ¿Qué otras señales de daño? La evitación. Cuando una persona está totalmente impotente, cuando cualquier resistencia es inútil, entonces entra en un estado de derrota. El sistema de autodefensa cae y la persona escapa de la situación, no por su acción en el mundo real, sino alterando su estado de conciencia. Como los animales que atacados entran en freeze, se quedan paralizados. Una víctima de violación contaba: ¿viste alguna vez un conejo parado en medio de la ruta con la luz de tus faros? Así estaba yo, no podía gritar, no podía moverme, estaba paralizada, como una muñeca de trapo. Estas alteraciones de la conciencia en el núcleo de la evitación, del adormecimiento emocional, a veces la vivencia de un peligro inevitable puede producir no solo terror y rabia, sino paradójicamente un estado de calma en el que la rabia y el terror se disuelven. Los sinónimos de evitación y adormecimiento emocional son formas de afrontamiento y adaptación que surgen después del hecho traumático, pero también después de la aparición de los recuerdos intrusivos. Son estrategias del paciente para modular los estados emocionales que estos recuerdos despiertan. Estos síntomas intentan gobernar la intensidad y la severidad del distrés asociado con esos fenómenos de reviviscencia. Estas respuestas evitativas tienen un papel en la memoria. Son estados de conciencia similares a la hipnosis que no permiten la consolidación de los recuerdos más atroces. Funcionan como un dique a lo imposible de elaborar. Otras señales de daño. Después de un evento traumático, el sistema de autopreservación queda en guardia, como si el peligro pudiera regresar en cualquier momento. La persona estalla fácilmente, es irritable, duerme mal. Algún autor del siglo XX dijo que las psiconeurosis, como en ese momento se llamaba Altept, eran en realidad fisioneurosis. Se pueden interpretar la irritabilidad, la explosividad y las conductas agresivas como los fragmentos desorganizados de una destruida respuesta al estrés, como es el flight and fight de todos los seres vivos ante el peligro. Los pacientes pierden su línea de base fisiológica, entonces responden a pequeñas molestias como grandes riesgos. Y esta activación de su sistema autónomo persiste hasta en el sueño, es agotador. ¿Y cómo podemos tratarlo? El objetivo de la terapia plantea la integración de la experiencia traumática en los esquemas cognitivos existentes y en la vida, en la narrativa del paciente. Buscamos el fundamento del tratamiento que le permita superar los efectos del trauma y formular su propia perspectiva del sentido de lo que pasó en su vida, para poder de ese modo integrarlo, asimilarlo. Tenemos que saber que la terapia del trauma desde sus inicios es un proceso doble entre el terapeuta y el paciente.
Es algo interactivo que corre paralelo entre ambos. Los dos lidiarán juntos para encontrar el camino. No hay guías de tratamiento aquí. Todos los pacientes son diferentes, todas las familias son distintas. Los modelos psicoterapéuticos, muchos. Nosotros, a través de la palabra del paciente, junto a él o ella, tenemos que encontrar la zona de paz, la reconstrucción de la fortaleza y su integración psicológica. Muchas veces no lo conseguimos. El núcleo del tratamiento de las patologías postrauma es justamente no pensar en el síndrome postraumático como una enfermedad, sino como un modelo de adaptación a un estrés traumático, a un aparato psíquico que tiene que afrontar una gran carga alostática, roto su equilibrio por el trauma. El TEP, o conjunto de criterios que abarcan síntomas con los cuales tratamos de poner un nombre al sufrimiento del paciente, es un constructo multidimensional donde se integra en una dinámica psicobiológica la actividad simpática y parasimpática con las vías y circuitos relacionados con el mundo afectivo, sensorial y cognitivo. Integración esta que es sensible a las fluctuaciones de los estímulos asociados al trauma. En otras palabras, el trauma impacta en lo más profundo y particular del paciente, en su alma, si me permiten llamar así a la psique, la esencia que hace que alguien sea quien es. Y entonces lo impulse a buscar el sentido de su vida definitivamente atado al hecho traumático. Los veteranos de guerra, los padres o hijos de desaparecidos, las víctimas de terrorismo, la familia de algunos muertos por violencia o accidentes, los hijos de protagonistas de viejas guerras ya olvidadas. Por supuesto, no todos presentan un TEP, la mayoría no, pero para muchos el sentido de su vida cambia totalmente en relación con el hecho traumático. La variedad sintomatológica con la que se presentan nuestros pacientes hace que las técnicas que utilicemos no sean siempre las mismas. Con algún paciente abrumado por los flashbacks de la situación traumática y los pensamientos intrusivos, se recomienda la exposición controlada y, sin embargo, a veces los fragmentos que recuerdan no son suficientes y se requiere un trabajo imaginativo que no estaba incluido en los estándares de tratamiento. A veces el paciente tiene un enorme adormecimiento emocional, está enojado y presenta una gran cantidad de conductas contrafóbicas que lo ponen en riesgo. Casi no tiene palabras. El terapeuta se las tiene que ingeniar para establecer un puente con esta persona, captar un movimiento, un cigarrillo, un olor, algo significativo, y tiene que estar atento a sus gestos, tiene que saber esperar y también intuir, detectar qué espera de nosotros. Es nuestro desafío. Cada persona es diferente y si bien algunas técnicas están más extendidas que otras, hay que buscar las adecuadas para cada uno. Hay técnicas imaginativas como el sueño despierto dirigido o la terapia simbólica, pero para aplicarlas necesitamos haber establecido una relación de confianza y habernos interesado en su vida y no solo en sus síntomas. Cuando elaboramos su historia clínica, esta tiene que ser su historia de vida. Y para eso hay que escucharlo empáticamente y tomar nota de lo que intuimos importante por sus gestos o su voz. Por otra parte, hay otras técnicas dedicadas especialmente al evento traumático que nos pueden ser muy útiles, como la reducción del incidente crítico, la disociación visual kinestésica, el EMDR y algunas otras más nuevas. No importa tanto cuál usemos, sino que le permita sentirse mejor. Puede ser muy operativo un abordaje desde el psicoanálisis relacional o una terapia de esquemas. Depende de las habilidades del terapeuta y de su capacidad de mentalización o de forjar una alianza terapéutica. Como vemos, para enfrentarnos al trauma necesitamos un gran bagaje de instrumentos adecuados y saber usarlos. El logro del tratamiento es conseguir que diga lo indecible, lo sin palabras, que el trauma se transforme en palabras y con ello en historia, que podremos recordar y repetir con el paciente hasta que pierda su cualidad de gatillo disparador de la compleja sintomatología propia de lo traumático. El núcleo del tratamiento es ayudar al paciente a transformar traumatización en cura. El paciente muchas veces esconde en la transferencia elementos no elaborados de lo traumático. Muchas veces es culpa, otras veces es pérdida, pero cuando surgen en la terapia y podemos hablarlos, suelen desencadenar un gran alivio.
Las intervenciones farmacológicas son un soporte, un planteo interesante y complejo. Ameritan una presentación especial, porque toda esta descripción clínica descansa en realidad en la neurobiología. En esta presentación decimos que el tratamiento farmacológico funciona como un complemento indispensable de la psicoterapia y en este rol es muy útil. Por último, la integración significaría que el trauma y su consecuencia emocional formen definitivamente parte de la historia de la persona, una historia que se pueda repetir y hablar. Es como comernos un chocolatín, lo comemos y al poco tiempo ha desaparecido en nosotros, fue absorbido, digerido, lo que no necesitamos eliminado, pero ya no está más entre nosotros. Y si tomáramos algo amargo o desagradable, también sería lo mismo. Lo incluimos, lo metabolizamos, lo hacemos formar parte y eliminamos lo que no se pueda. Si consiguiéramos integrar el trauma exitosamente, de manera que el paciente pudiera discutir sobre este, incluso hasta cambiarle el nombre, no importa que sus efectos puedan haber cambiado la personalidad y estructura de carácter o alterar las creencias y significados de la vida. No importa, las deleterias consecuencias habrán sido superadas e incluso transformadas en una dirección positiva que fortalezca el crecimiento postraumático. Esto es lo que les quería decir con respecto a las memorias traumáticas.